Bueno, ok. Vamos a comenzar. Miren, cuando se empieza a hablar de un proyecto de inversión, cuando tú empiezas a visualizar que vas a poner un negocio, si tú lo quieres hacer de una manera más acertada, pues debes hacer una proyección del posible escenario con el que te pudieras enfrentar para determinar si tu proyecto de inversión es viable o no es viable. O si de alguna manera tú estás buscando el financiamiento de alguna entidad gubernamental, si estás buscando el financiamiento de un socio potencial o de alguna institución financiera privada, necesitas decirle el posible escenario con el que se pudiera topar ese socio o esa entidad financiera, ya sea gubernamental o privada, para poder saber esa entidad si va a tener tu negocio, tu proyecto, la rentabilidad necesaria para poder liquidar ese préstamo, o si estamos hablando de un socio, el socio va a obtener utilidades en la realización de ese proyecto. Por lo tanto, pues se hace un plan de negocio, se hace una proyección con los posibles escenarios que te pudieras encontrar, ¿sí? Entonces, el primer paso que se debe de hacer al momento de hacer la proyección o un plan de negocios de un proyecto es determinar cuánto necesitas de inversión para poder echar a andar tu negocio. Sí, o sea, no estoy hablando de los gastos que vas a tener mes con mes. Estoy hablando de cuánto necesitas desde el momento que empiezas a invertir para poner a andar tu negocio, para echarlo a andar, hasta el momento que abre tu negocio. Toda la etapa preoperativa, lo que comentábamos ayer, no, perdón, lo que comentábamos el sábado pasado acerca de todos los gastos preoperativos que se tienen que hacer para que ese negocio se pueda echar a andar, ¿sí? Entonces, dentro de algunos de los conceptos que hay que tomar en cuenta, yo aquí estoy considerando los principales o los que normalmente cualquier negocio, sean del giro que sean, van a llevar. Para determinar el monto de tus inversiones, tú necesitas saber si va a haber inversión en terrenos y edificios, que a menos de que sea un proyecto muy grande, por lo general, la mayoría de los proyectos no lo llevan. La mayoría de los proyectos, al menos a nivel pymes o a nivel micro, no llevan ese tipo de inversión, sino únicamente las otras inversiones que están mostradas aquí en la pantalla. Entonces, bueno, yo estoy suponiendo, fíjense, que este proyecto que estamos aquí abordando va a requerir las siguientes inversiones. Dice que el acondicionamiento de local requeriría una inversión de 50,000. Ustedes ya saben lo que es acondicionamiento de local porque contablemente equivale a lo que son los gastos de instalación. ¿Sí? Lo que te cuesta hacer todas las instalaciones eléctricas de acuerdo al giro de tu negocio, la iluminación de acuerdo al giro de tu negocio, a lo mejor la pintura, todo lo que es el acondicionamiento, cubículos, etcétera, etcétera. Eso va muy de la mano o va muy ligado con la actividad que se va a desempeñar. Entonces, primero que nada, el acondicionamiento del local, todos los activos fijos que va a requerir tu negocio, maquinaria, equipo de cómputo, equipo de transporte, el mobiliario y equipo, todo el inventario que se requiere para poder arrancar la operación, ¿sí? Ya sea materias primas o productos terminados, dependiendo del giro. Todo el efectivo de reserva, es decir, el capital de trabajo con el que vas a empezar para poder ir financiando los primeros gastos en lo que comienzas a vender. Los contratos de servicios, ¿cuánto te va a costar? Tanto hacer el contrato de luz, el contrato de el teléfono, el cable, el internet, todo lo que sea que se requiere para poder tener todos los servicios necesarios. Algunos de esos proveedores de servicios
suelen cobrarte un monto por la conexión, ¿sí? O por apertura del contrato, otros no, etcétera. Ahí lo estamos considerando un importe. Y la promoción inicial, con esto nos estamos refiriendo a la publicidad antes de que arranque el negocio. Si vas a hacer volanteo, si vas a hacer perifoneo, si vas a hacer publicidad en redes sociales, si vas a hacer publicidad en los medios masivos, radio, televisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Total que, de acuerdo a la presente proyección, se requieren 265,000 pesos de inversión para poder arrancar este negocio, ¿sí? Bueno, esa es la parte de la inversión requerida. Dice aquí que para arrancar el negocio, es decir, desde el día que se empieza a invertir hasta el día de la inauguración, se requieren desembolsar 265,000 pesos, ¿sí? Esa es la inversión requerida. Y si nos preguntan inversión inicial, vamos a decir 265,000. Tengan en cuenta ese importe de 265,000 porque lo vamos a necesitar cuando calculemos tanto tasa interna de retorno como valor presente neto. Ok, esa es la inversión requerida, pero hay que ver cuáles van a ser las fuentes de donde se va a obtener ese capital necesario para poder arrancar tu negocio. Y hay dos posibles escenarios que son los más comunes al momento de arrancar. El primero es, pues obviamente, la inversión de los socios o la inversión del dueño, ¿sí? Si es un dueño único, pues la inversión del dueño. Si son varios socios, pues la inversión de cada uno de los socios. Y la otra fuente de financiamiento, pues es recurrir a préstamos, ya sea de una institución privada, ¿sí? O ya sea de una institución gubernamental, pero casi en la gran mayoría de los proyectos de nueva creación, pues se recurre precisamente al uso de este financiamiento o a solicitar préstamos. Entonces, según nos dice aquí nuestro proyecto, se requieren 265,000 para arrancar el negocio, de los cuales un socio 1, aporta el 50% de esos, bueno, aporta el 50% del capital social, ojo, no del gran total de la inversión, aporta el 50% del capital social con 82,500 y el otro socio aporta otro 50% con otros 82,500, de tal manera que entre ambos socios recaban la cantidad de 165,000. Esos 165,000 no son suficientes para poder arrancar el proyecto. Por lo tanto, requerimos financiamiento adicional, del cual una institución financiera nos presta, nos da una cantidad en financiamiento por un importe de 100,000, con el cual podemos reunir los 265,000 pesos requeridos para iniciar nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, el monto requerido necesario son 265,000, de los cuales 165,000 aportan socios y 100,000 aporta una institución financiera. 265,000. Muy importante, muy importante. Esta institución financiera no nos va a prestar el dinero de compas, ¿verdad? Esta institución financiera nos va a cobrar un interés por darnos ese monto, ese préstamo, por el simple uso de el dinero de otras personas y por el transcurso del tiempo, pues esa institución financiera nos va a cobrar una tasa de interés. Entonces, es muy importante que en nuestro estudio, en nuestro análisis financiero de ese proyecto, consideremos cuál sería el impacto que tendrían esos intereses y cuál sería el impacto que tendrían esos pagos que hagamos, ya sea mensual, quincenal, bimestral o como sea, en nuestro proyecto. Tenemos que reflejarlo contablemente esos 100,000 que están financiados y que no nos cuestan 100,000, nos cuestan 100,000 más los intereses, y hay que ver si nuestro proyecto es viable de tal manera que nos permite también pagar esos intereses. Por lo tanto,
hay que reflejarlos en nuestra proyección financiera, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que vimos que ya tenemos de dónde va a salir ese capital necesario para poder invertir, procederemos a hacer el balance inicial con esos datos, que no es otra cosa más que trasladar todos esos importes que vimos como inversión inicial, trasladarlos a un balance general, ¿sí? Donde dividimos por activo circulante, dividimos por activo fijo y activo diferido. Podemos hacer también una separación en activo circulante y no circulante, pero bueno, aquí lo hacemos circulante, fijo y diferido. Donde tenemos en el circulante el efectivo, los inventarios, en el fijo la maquinaria y equipo, equipo de cómputo, equipo de transporte, mobiliario y equipo, ¿sí? Y en el diferido, tanto los gastos de instalación como la publicidad, dándonos un total de 265,000. Todo el lado izquierdo, total activo, ya está completo, 265,000, que es exactamente la inversión necesaria para poder constituir o poder echar a andar nuestro negocio. Del lado derecho tenemos los pasivos, ¿sí? Del lado derecho tenemos los pasivos y tenemos el capital. En el pasivo no circulante o pasivo a largo plazo tenemos 100,000, que es el préstamo que nos da la institución financiera y que normalmente ese préstamo para proyectos de inversión no es a menos de un año. Por lo tanto, lo clasificamos como préstamos a largo plazo. ¿Sí? Entonces, 100,000 de préstamos a largo plazo. Y luego, el capital social, ¿sí? Son 165,000 porque es la aportación de socios, ¿sí? Que entre ambos socios que están participando reúnen la cantidad de 165,000, de tal manera que el capital contable son esos 165 y el total pasivo 100,000 nos da los 265,000 y que si checamos nos cuadra perfectamente nuestro balance general inicial. Este es el balance general inicial y de aquí partimos para seguir haciendo nuestras proyecciones. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe, ninguna. Estoy hablando con contadores, pues no hay duda, malo que lo estuviera viendo Claro, con los administradores o con los de obvio. negocios. Obvio, obvio. Ok, bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. Hacemos nuestro balance general inicial y de ahí partimos para seguir proyectando nuestra información financiera de acuerdo a la actividad que vamos a estar realizando. Ok, les decía, antes de empezar a hacer los estados de resultados y el reporte del flujo de efectivo, necesitamos hacer previamente dos tablas. La tabla de depreciación o las tablas de depreciación, que es la que yo les encargué de tarea, y la tabla de amortización del adeudo. ¿Sí? Porque todos los activos fijos, pues obviamente los tenemos que depreciar y contablemente hay que reflejar el impacto de esa depreciación. Y porque nuestro crédito tiene intereses y hay que reflejar contablemente los intereses que nos está costando ese pasivo o ese adeudo y poderlos nosotros registrar también en nuestra proyección para que nos quede completo. Entonces, nos vamos primero a la tabla de depreciación. Si ustedes se fijan, estoy depreciando maquinaria por 50,000, equipo de cómputo por 25,000, mobiliario y equipo por 20,000 y equipo de reparto por 60,000, los cuales coinciden con estos activos fijos que yo consideré tanto en la inversión inicial como en el balance inicial. Suman 155,000, ¿sí? Y si me voy acá en la tabla de amortización, suman 155,000. Si sumamos todos estos importes, 60 más 20, 80, más 25, 105, más 50, 155,000. ¿Sí? Coincide lo que estoy yo reflejando como inversión inicial con lo que yo
voy a depreciar en estas tablas, ¿sí? Ok. Utilizo los mismos porcentajes que ya vimos y saco la depreciación total por mes, ¿sí? Ok, bueno. ¿Qué más necesito? Necesito la tabla de amortización porque mi crédito por 100,000, voy a borrar esto, que ahorita no se necesita. Mi crédito por 100,000, ¿sí? Mi crédito por 100,000 necesita amortizarse, es decir, necesito yo ir liquidando lo que corresponde a intereses y lo que corresponde a capital. Yo estoy suponiendo que este crédito se está financiando a una tasa de 36 meses, que es un periodo muy común en el cual se hace el financiamiento de algunos créditos para proyectos. Entonces, de acuerdo a esa tabla de amortización, me arroja como resultado que yo tengo que pagar por ese crédito 3,615.24 de forma mensual durante 36 meses. Como ustedes recordarán, pues eso ya lo vimos en matemáticas financieras. Pues ustedes saben cómo se calcula todo eso, ¿verdad? Estoy suponiendo aquí una tasa de interés del 18% anual, el cual nos da un 1.5 mensual, solo por citar un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo voy a pagar 100,000 del monto financiado, 30,148.62 de intereses, para un total de 130,148. Y estos pagos mensuales, ¿sí? Aquí es pago mensual, le voy a cambiar, pago mensual. Los tengo que reflejar contablemente en mis estados, ya sea el de resultados o en mi reporte de flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, tengo que reflejarlos también para que de alguna manera se pueda ver el impacto que tiene el pago de este préstamo en la proyección de mi posible proyecto y su plan de negocio. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, seguimos pues. Ok, entonces, ahora sí, una vez hecho tanto mi inversión inicial como mi balance general inicial y mis tablas de depreciación y amortización, me voy a ir con mi estado de resultados. Ese estado de resultados, cuando son proyectos de inversión, por lo general se elaboran por desglose mensual, ¿sí? Se elaboran con un desglose mensual y luego acumulándolo al total del año. Ese desglose mensual se hace porque, como ustedes recordarán, lo vimos en los índices estacionales. Luego suele suceder que algunos de los negocios tienen un comportamiento estacional en sus ventas, donde hay algunos meses donde esas ventas se elevan y hay algunos meses donde las ventas disminuyen. Entonces, por lo tanto, ese tipo de proyectos pues suele hacerse con un desglose mensual. Aquí estoy suponiendo, para simplificar nuestro cálculo, que todas las ventas que estamos obteniendo son iguales desde enero hasta diciembre y que no hay ventas a crédito para simplificar mucho más todavía el ejercicio. ¿Sí? Estoy suponiendo que todas las ventas son exactamente iguales de enero hasta diciembre. Ok, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde se obtiene la información de las ventas? Hay dos posibles fuentes y obviamente depende también de cuál es el usuario de tu información financiera. Recuerden que esto es un estimado porque es un proyecto que todavía no arranca. ¿Sí? Recuerden que esto es para que nos autoricen el financiamiento de un proyecto. Entonces, estas ventas todavía no existen, son estimadas. ¿De dónde se obtienen esos importes? Los dos orígenes más comunes de donde se obtienen estos importes son a través de un estudio de mercado, donde se determina cuál es tu mercado meta, ¿sí? Cuál es la población que por su rango de edad, por su nivel socioeconómico, por su género, etcétera, etcétera, y por sus
preferencias de consumo puedes tener disponibles o puedes llegar a ellos en la región donde vas a vender tu producto. Y en base a esa estimación de ese estudio de mercado, se hace un cálculo donde igual puedes determinar en base al porcentaje de tu participación de mercado cuál va a ser el total de tus ventas. Eso aquí no lo estamos contemplando como tal porque eso ustedes lo van a ver seguramente en alguna materia de donde lleven investigación de mercados. Ese es un posible origen. ¿De dónde más se puede obtener ese importe? Ese importe se puede obtener también, y les digo, depende de quién es el usuario de tu información. Se puede obtener en base a primero determinar un punto de equilibrio, ¿sí? Determinar cuántas unidades requieres vender para poder lograr un punto de equilibrio, es decir, el punto donde no tienes ni utilidad ni pérdida, y luego a partir de ahí determinar cuántas unidades debes de vender para, para tener una utilidad deseada. Entonces, en base a esas unidades que estás planteando que son necesarias para obtener una utilidad que tú te estás poniendo como meta, en base a esas unidades, tú haces tu proyección financiera poniéndotelo además como una meta o como un objetivo que debes de estar vendiendo mensualmente. Y ese es otro posible origen que luego igual después se los puedo explicar con más detalle. Queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar antes de que nos interrumpa automáticamente. Ok. Seguimos pues en lo que se conectan sus compañeros. Vamos a avanzarle. Finalmente todo esto va a quedar grabado y se los comparto. Ok, una vez que ya determinaste cuál va a ser el total de tus ventas, tanto por mes como por año o por el total del año, en base a esas ventas debes determinar tu costo de ventas. ¿Cuánto te cuesta elaborar esa cantidad de unidades que estás proyectando vender? ¿Sí? Esto es considerando la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación que estás considerando que son necesarios para elaborar una unidad, ¿sí? Y ese total de costo de ventas por unidad, multiplicarlo por las unidades que estás proyectando vender, ¿sí? De tal manera que pudieras tener el total por mes del costo de ventas. Entonces, una vez que ya tienes ventas y costo de ventas, pues ya tienes utilidad bruta. Y eso como tal, pues lo vas determinando únicamente con una fórmula, haces una resta y tal. ¿Sí? Igual, todos tus gastos que tú estás pensando, que tú estás proyectando, que vas a gastar o que vas a estar erogando por cada uno de los meses del primer año, tú los debes de registrar. Aquí estoy yo suponiendo también que son uniformes los gastos desde el primer mes hasta el último mes del año, que son exactamente iguales. Pero igual sabemos que pues en los negocios esto es variable y que no necesariamente los gastos son iguales en enero que en marzo o en diciembre. Pero para simplificar el cálculo, pues lo hacemos de esa manera, ¿verdad? Considerando que tus gastos son exactamente iguales de enero a diciembre. Entonces, aquí en nuestro ejercicio, estamos suponiendo que vamos a tener sueldos, tanto los sueldos que los propietarios se están asignando como sueldos de los empleados, que vas a tener gastos en publicidad, que vas a tener renta de local, papelería, electricidad, teléfono y agua. Todos esos gastos que son comunes que los negocios tengan y que se les considera también costos fijos, los cuales independientemente de tu nivel de ventas, independientemente de tu nivel de producción, los tienes que estar desembolsando mes con mes. Y aquí son algunos de los más comunes que se están considerando, ¿sí? Los sueldos, honorarios, bueno, honorarios no tenemos el importe, publicidad, renta, papelería, todos esos que les mencioné, ¿sí? Ok. Y otro, la gasolina y combustibles, ahí está también considerado. Ok, muy bien.
Pero ahora nos falta determinar el impacto tanto del crédito y los intereses que se pagan por ese crédito, como el impacto de la depreciación o la pérdida de valor de los activos fijos que estamos considerando en la proyección de nuestro plan de negocios del proyecto de inversión. Entonces, nos faltan los intereses, ¿sí? Que vamos a considerar en nuestro estado de resultados. Los voy a pintar de otro color para que los sepamos distinguir ahorita que lleguemos a el flujo de efectivo. Y la depreciación. ¿De dónde obtenemos los intereses y de dónde obtenemos la depreciación? Muy sencillo. Nos vamos a la tabla de amortización y si se fijan, del mes 1 al mes 12, en nuestra tabla de amortización, tuvimos 1500, 1468.27, 1436.07, que si nos regresamos a nuestro estado de resultados, son esos importes, ¿verdad? De tal manera que estamos ahí considerando los intereses que se pagan de enero a diciembre y ojo que se deben de reflejar siempre en nuestra proyección para poder considerarlos como una erogación que se tiene que hacer y saber también que es algo que va a estar disminuyendo nuestra utilidad mientras que se pague la deuda. Ojo, acuérdense lo que vimos la semana pasada. Los intereses son lo único de la tabla de amortización que se refleja en el estado de resultados. El pago a capital no se refleja en el estado de resultados porque como tal no es un gasto, es una disminución de un pasivo. Y ahorita les voy a decir dónde va a quedar reflejado ese pago del capital, ¿sí? Y la depreciación, que dice aquí que son 2.458 mensuales, que corresponde precisamente a estos 2.458.33 que analizamos o al total que llegamos en nuestra tabla de depreciación. 2.458 de la suma de las depreciaciones mensuales de los 4 activos fijos que tenemos. Ok, ¿dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Híjole, soy bien bueno para explicar, no tienen ninguna duda. Qué bárbaro. Denme el premio Nobel de Educación, por favor. Ok, seguimos pues. Una vez que ya tenemos nuestros ingresos a través de las ventas, nuestros gastos a través del costo de ventas y todos los gastos, podemos ya determinar la utilidad neta, ¿sí? Una vez que ya consideramos tanto ingresos como costos y gastos. Tenemos una utilidad neta, bueno, una utilidad antes de impuestos. Aquí le podemos cambiar este importe. Utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Y podemos tener el desglosado mes por mes. Pero luego nos falta todavía pagar nuestro tributo, nuestra contribución del ISR, ¿sí? Y estoy aquí considerando de impuestos un 30%, ¿sí? Estoy considerando un ISR del 30%. Fíjense, curiosamente dentro de los proyectos de inversión, normalmente no es muy común que se considere o que se planifique o se proyecte el valor de la PTU, porque como es muy probable que en el primer ejercicio incluso ni siquiera tengas utilidades, es muy común que en los proyectos de inversión no se incluyan. Ahora, es muy común también que el receptor o el usuario de esta información incluso no sean contadores. Entonces, de alguna manera eso te puede favorecer porque si le incluyeras a lo mejor una proyección de pago de PTU, pues a lo mejor te saldría el importe de utilidad neta más bajo, pero incluso por ser los primeros ejercicios no se considera esa proyección del pago de la PTU. Entonces, el impuesto, suponiendo que
proyectamos un 30% de pago de ISR, nos queda nuestra utilidad neta de nuestro proyecto, ¿sí? Que mes con mes, dice aquí que en enero 8,021, febrero 8,043, etcétera, hasta llegar a 97,794 pesos. Pregunta, esos 97,794 que yo tuve de utilidad en el primer ejercicio, o bueno, que estoy proyectando que voy a tener de utilidad en el primer ejercicio, quiere decir que esos 97,794 lo voy a tener en efectivo y equivalentes de efectivo, que lo voy a tener en mi caja, ¿sí o no? ¿Y por qué? Nadie, nadie. ¿Cómo, profe? Ya no, es que no lo escuché. Estos 97,794 que estoy calculando de utilidad en el primer ejercicio, que es la suma de las utilidades del primer mes hasta el mes 12 del primer ejercicio, estos 97,794 los debo de tener íntegros en mi efectivo y equivalentes de efectivo, ya sea en caja y banco. Si yo hago arqueo al terminar el primer ejercicio de mi caja y le sumo lo que tengo en bancos, ¿voy a tener exactamente esa misma cantidad? No, profe. No. No, ¿por qué no? Porque producir las depreciaciones, pues esas no se desembolsan. Ajá, correcto. Y por ejemplo, el pago de el capital lo estoy desembolsando del dinero que tengo en caja, Sí. ¿verdad? Pero no lo estoy reflejando en mi estado de resultados. No, Sí, porque se entonces, va a ir a balance. ajá, exactamente. Entonces hay algunos conceptos que no desembolso, pero sí los incluyo en mi estado de resultados, ¿sí? Y hay unos conceptos, por ejemplo, como el pago del capital, que los estoy desembolsando, pero no los incluyo en mi estado de resultados. Entonces, hay conceptos que no son como tal o que no representan una entrada a caja o una salida de caja. Y para eso existe el otro reporte del flujo de efectivo que les había platicado a grandes rasgos la clase pasada y que ahorita vamos a ver. Y este lo necesito para saber con cuánto dinero estoy pensando o estoy proyectando que voy a contar al final del primer ejercicio y que voy a tener reflejado o que tendré, si todo sucede más o menos como lo estoy proyectando, cuánto voy a tener de efectivo y equivalentes de efectivo, tanto en mi caja como en mis bancos, ¿sí? Entonces, fíjense, antes de empezar a hacer las proyecciones del primer mes hasta el último mes del año, tengo que considerar el periodo de arranque o preoperativo, fíjense. Y es bien sencillo. Aquí vienen los importes. Solamente necesito 3 conceptos muy sencillos. Aportaciones de socios, que acuérdense que habíamos dicho que entre los dos socios, 82,500 más 82,500 iban a aportar 165,000, que de préstamos íbamos a obtener 100,000, por lo tanto disponible tengo 265, que esos 265,000 los invierto en todos los gastos preoperativos. Aquí considero todo lo que venía en la inversión inicial, los activos fijos, los gastos de instalación, la publicidad, etcétera. Y lo único que dejo fuera de estos gastos preoperativos es mi efectivo de reserva, es decir, estos 10,000. Es lo único que no considero ahí en los gastos preoperativos. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando, yo estoy proyectando que una vez que ya invertí todo en comprar mis activos fijos, acondicionar mi local, hacer los contratos de servicios, mi publicidad, etcétera, etcétera, yo me voy a quedar con 10,000 como efectivo de reserva para poder arrancar mi operación. Es decir, al primer día que yo abra mi negocio, yo voy a tener en caja o en mis cuentas bancarias en efectivo
o sus equivalentes 10,000 pesos. Y es con los que voy a comenzar. ¿Sí? Esos 10,000 que yo consideré como efectivo de reserva. Y de ahí partimos, de ahí en adelante. Muchos de los conceptos van a coincidir o van a ser incluso exactamente iguales. Las ventas de contado, como tal, 71,600 consideramos en el estado de resultados y los mismos 71,600 consideramos en el reporte de flujo de efectivo. Lo mismo que consideramos como costo de ventas, ¿sí? Que fueron 29,153 por mes. Lo mismo exactamente lo consideramos como compras, que también se interpreta como costo de las ventas. Los mismos gastos de mes con mes, como los sueldos, la publicidad, la renta del local, la papelería, electricidad, teléfono, agua, hasta ahí todos esos gastos me coinciden tanto en el estado de resultados como en el flujo de efectivo. La gasolina y combustibles también coincide exactamente, ¿sí? ¿Dónde viene la diferencia? Bueno, en el pago de intereses también me va a coincidir exactamente. 1,500. Si yo me voy y comparo pago de intereses del flujo de efectivo con el de estado de resultados, me coincide 1,500 contra 1,500, 1,468 contra 1,468 y así sucesivamente. Donde va a variar es precisamente en el pago de préstamo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el abono a capital que yo estoy realizando del préstamo que me financiaron de los 100,000, ¿sí? Por los cuales estoy pagando tanto capital como intereses. ¿De dónde saco ese importe? Ese importe, esos 2,115, se obtienen también de la tabla de amortización, de esta otra columna, ¿sí? Donde nos dice que el primer mes se pagan 2,115, segundo mes 2,146.97, que redondeados son 2,147, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese mismo importe lo voy a tener aquí, mes 1, mes 2, mes 3, de acuerdo a mi tabla de amortización de intereses o a mi tabla de amortización de la deuda. ¿Sí? Ok. ¿Qué más debo de considerar como salida en mi flujo de efectivo? Pues los impuestos, lo que estoy considerando en mi estado de resultados, que voy a pagar el primer mes, que aquí me dice que son 3,438. Si yo los pago en el mismo mes, los debo de considerar como un desembolso dentro del primer mes, ¿sí? Para que de tal manera tenga yo todos los ingresos, que son 71,600, más los 10,000 que traía arrastrando de mi arranque o de mi fase preoperativa, y yo le resto todos mis desembolsos que efectivamente sí se tengan que erogar, que efectivamente sí representen una salida de caja, para que de tal manera mi total disponible de efectivo menos mis salidas de efectivo me quede un saldo final del mes en el banco, que para el caso de mi ejemplo dice que son 18,364. Con esos 18,364 concluiría yo el primer mes. Aquí estoy considerando yo que es enero, pero no necesariamente es enero. Puede ser junio, puede ser septiembre, puede ser agosto, puede ser el mes en el que voy a arrancar mi proyecto. Esos 18,364 con los que quedo al final del primer mes, los tengo que arrastrar o los tengo que llevar como saldo inicial del segundo mes, para sumarle las entradas, disminuirle las salidas y ver con cuánto me quedo al final del segundo mes. Y ese remanente me lo llevo al tercer mes y así sucesivamente hasta que en el mes de diciembre o en el último mes del año que se está proyectando, puedo yo saber con cuánto dinero contaría al finalizar el año. Fíjense, dice aquí que contaría al finalizar el año con 109,709.
¿sí? Contra los 97,794 que yo había considerado en la utilidad neta, que decimos, te incluye algunos conceptos que no son desembolsos y algunos que sí son desembolsos, pero que no entran aquí. Ok, entonces, aquí viene parte de lo interesante para la tasa interna de retorno y valor presente neto. ¿Por qué? Porque esta tablita me genera cuánto efectivo es el real que me está dando mi proyecto. Es decir, sin considerar el efectivo que traigo arrastrando desde en la etapa preoperativa, el que ya traía yo desde que fundé o desde que arrancó el proyecto, o al menos de que lo estoy pronosticando o lo estoy proyectando, haciendo ese plan de negocios, me dice cuánto dinero me generaría mi proyecto, al menos en teoría, de acuerdo a los números que yo le estoy alimentando a ese estimado, y me dice que mi proyecto me generaría 99,709, que es este importe total que me da al final del ejercicio 1. Es decir, ¿por qué? Porque de estos 109,709, que es lo que yo tendría en caja, le resto 10,000 porque esos no me los generó el proyecto, ya los traía yo. Entonces, en realidad, lo que me generó mi proyecto fueron 99,709. Ese flujo neto de efectivo, esos 99,709, es lo que voy a necesitar para elaborar mi tasa interna de retorno y mi valor presente neto. Entonces, esos 99,709 también ténganlos en mente porque más adelante los vamos a utilizar, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Los 700 cuál, profe? 99,709 estos, Ah, ¿sí? Los vamos a utilizar para hacer nuestro tasa interna de retorno y valor presente neto, que son los que efectivamente generó mi proyecto como flujo de efectivo. Es decir, entradas menos salida. No estoy hablando de utilidad, estoy hablando de flujo neto de efectivo. ¿Cuánto generó mi proyecto? Aparte de los 10,000 que ya traía o sin considerar los 10,000 que yo ya traía, ¿cuánto dinero el proyecto me generó? ¿Cuánto dinero entró en la caja ya neto? Una vez que yo pagué todos mis gastos y todos mis costos y el pago de préstamo y el pago de intereses, ¿cuánto me está quedando como flujo neto de efectivo? No como utilidad, ¿verdad? Ojo, hay que hacer muy bien esa aclaración. No es utilidad, es flujo neto de efectivo. Entradas reales contra desembolsos reales. ¿Cuánto entró y cuánto salió? ¿Y cuánto es el flujo neto que quedó al restar a las entradas las salidas de efectivo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Crystal clear? Y el Fer ya hasta se fue. profe, bueno, por ejemplo, yo tengo esa duda. Por ejemplo, la utilidad, pues sabemos que pues es la diferencia de lo que bueno, de lo que gastamos a lo que compramos y es lo que nos queda. Sí, correcto. Y lo que no entiendo muy bien es el flujo de efectivo. Por ejemplo, es como, no considerando lo que nos queda o... El flujo de efectivo es registrar todas las entradas y todas las salidas, independientemente si contablemente se registran para efecto de resultados o para efecto del capital o para efecto del pago de pasivos o para lo que sea. Independientemente de eso, todo lo que sea entradas y todo lo que sea salidas, ¿sí? Van en el flujo de efectivo. Tú tenías 10,000. ¿Cuánto entró? Entró todo lo de las ventas, salió todo lo de las compras, los costos, salió todo de los sueldos, salió la publicidad, salió la renta de local, salió la papelería, salió la electricidad,
salió el pago de préstamos, salió los intereses, salió las gasolinas y combustibles, salió lo de los impuestos, ¿sí? ¿Cuánto me queda al final del primer año neto de efectivo? Que no es utilidad, pero es cuánto, fíjate. Y también muy sencillo de entender esto, o para que quede más claro, esos 99,709 que me quedó, ¿sí? Perdón, bueno, esos 109,709 que me quedó de saldo final al terminar el mes 12, yo los debo de tener en caja, eso sí. O sea, esos 109,709 debe ser lo que yo debo de tener en caja, porque estoy considerando todo lo que entró y todo lo que salió, todo lo que egresó por concepto de lo que haya sido, pero que haya sido efectivamente un desembolso o efectivamente un ingreso, todo se considera o todo se contabiliza ahí, de tal manera que esos 109,709, eso sí, los debo yo de tener en caja, porque son los 99,000 que me dio el proyecto más los 10,000 que ya traía, ¿sí? Ahorita vamos a ver el ejercicio con el balance general y va a quedar más claro, ¿sí? Igual si no, me preguntas, a ver si hay alguna duda, ¿de acuerdo, Luz? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos pues balance inicial, tenemos estado de resultados, tenemos flujo de efectivo, tenemos tablas de amortización y depreciación. Ok, vamos a hacer nuestro balance general al terminar el año 1. Ya tenemos el balance inicial o el balance de arranque. Vamos a hacer nuestro balance general al finalizar todo el primer año de operaciones. Ya sean los primeros 12 meses y ese ejercicio regular o los meses que sean necesarios cuando es un ejercicio irregular. Entonces, vámonos al balance. Y fíjense muy bien, aquí es donde va a quedar, o espero yo quede más claro alguno de los conceptos. En nuestro efectivo y equivalentes de efectivo o en bancos, debemos de considerar lo que nos dice el flujo de efectivo. Se supone, si nuestro flujo de efectivo está correcto, que nos dice que nuestro saldo al final del mes y al final del año en el banco es de 109,709. Eso es algo que debe estar conciliado o debe de estar checado con nuestra cuenta contable de caja o de bancos. Por lo tanto, al finalizar el año 1, nuestro saldo de efectivo y sus equivalentes o de bancos debe ser 109,709, ¿sí? Ok, inventarios, estamos considerando que quedaron los mismos 15,000 con los cuales arrancamos, que hubo entradas, salidas, etcétera, pero a final de cuentas los inventarios, ¿sí?, siguen siendo 15,000 y vean cómo este es el balance inicial o el de arranque. Teníamos 15,000 de inventarios y teníamos 10,000 en bancos. Al finalizar el año 1, tenemos esos mismos 15,000 de inventarios, obviamente que estuvieron entrando, saliendo, hubo movimiento, rotación de los inventarios, pero tal vez por política consideramos que más o menos siempre debemos de tener lo mismo en inventarios y tenemos esos 15,000. Pero ya en el banco o en el efectivo y equivalentes, ya no tenemos los 10,000 que teníamos al principio, porque se generaron 99,709. De tal manera que ahora tenemos 109,709 para un total de activo circulante de 124,709. Ok. ¿Qué sigue? Sigue reconocer el efecto del transcurso del tiempo, del deterioro y del uso de nuestros activos fijos. Sigue reconocerlo en nuestra contabilidad. De nuestra maquinaria y equipo, que su valor en libros era de 50,000, el equipo de cómputo 25,000, equipo de transporte 60 y del mobiliario y equipo que eran 20,000, hay que reconocerle o hay que disminuirle
la depreciación correspondiente al primer ejercicio. ¿Cómo obtengo ese importe? Bueno, hay dos formas. El primero sería decir, bueno, si la maquinaria y equipo se deprecia un 10% anual, solamente le saco el 10% y me da los 5,000. Si mi mobiliario también se deprecia el 10% y son 20,000, pues el 10% son 2,000. Si mi equipo de cómputo se deprecia un 30%, pues le multiplico o aplico ese porcentaje y me da que son 7,500. Y si mi equipo de transporte se deprecia un 25%, pues se lo aplico y me da 15,000. De tal manera que yo los pongo aquí restados para que disminuya el valor de mis activos. Pero obviamente no siempre va a ser así. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Bueno, me voy a mi tabla de depreciación y veo que al mes 12, ¿sí?, la depreciación acumulada de mi maquinaria es de 5,000, fíjense. La depreciación acumulada de mi equipo de cómputo es de 7,500. ¿Sí? La depreciación acumulada de mi mobiliario y equipo son 2,000. Y la depreciación acumulada al mes 12, o sea, el primer año de ejercicio de mi equipo de reparto es de 15,000. De tal manera que me coincide perfectamente con mi balance general al terminar el primer ejercicio o el año 1. Entonces, 5,000 de maquinaria, 7,500 de equipo de cómputo, 15,000 de equipo de transporte y 2,000 de mobiliario y equipo, me da el total de depreciación del año 1. ¿Sí? Con un total de un valor valor del activo fijo de 125,500, el cual si comparamos contra el valor del balance general inicial es menor porque valió originalmente 155,000 mi activo fijo, pero ya se estuvo depreciando durante el transcurso de un año completito y ya vale únicamente 125,500, ¿sí? Los gastos de instalación y publicidad los dejamos igual. Obviamente ya dependería del tratamiento contable que les diéramos, si los estamos difiriendo, etcétera, etcétera, pues ya aquí le cambiaríamos. De lo contrario, lo dejamos igual. Obviamente, si le cambiamos aquí algo, deben de estar reflejados ya sea en el estado de resultados o en el estado de flujo de efectivo, cosa que no hicimos en este ejercicio para simplificar. ¿Sí? Entonces, el total de activos al finalizar el primer año dice que ya son 335,209. Si lo comparamos con el balance general inicial, valían nuestros activos 265,000. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un valor diferente al terminar el año 1, que es lo que estamos proyectando, cómo quedaría el valor de nuestros activos o del total de activos al finalizar el primer año de nuestro proyecto. Acuérdense que esto es estimado, ¿sí? Ok, eso es el lado izquierdo de nuestro balance general o de nuestro estado de situación financiera, pero nos falta el lado derecho, tanto los pasivos como el capital. Ojo, entonces, el préstamo bancario a largo plazo, pedimos 100,000. De ese préstamo bancario nos financiaron la cantidad de 100,000, pero al finalizar el año 1 ya no debemos los 100,000 porque ya estuvimos haciendo el pago del capital, ¿sí? Y lo estuvimos desembolsando mes con mes. Y ya al finalizar el primer año de operaciones, ya no tenemos 100,000 en adeudo a largo plazo, ya debemos tener menos. ¿De dónde obtengo ese importe? Pues de mi tabla de amortización. Aquí me dice que al terminar el mes 12 o al terminar el año 1, el saldo insoluto es 72,414,71, o sea, 72,415, que vemos que está correcto, coincide exactamente con esos 72,415, que es lo que me queda de pasivos. Mi capital social no se mueve porque no ha habido aportaciones nuevas de socios.
Y el resultado de mi ejercicio es la utilidad que obtuve en el primer año de operaciones, cantidad que obtengo de mi estado de resultados, ¿sí? Que son 97,794. Entonces, sumado todos los conceptos del capital, tengo un capital contable de 262,794. Préstamos ya solo quedaron en 72,415 y veo que mi balance general coincide, cuadra, checa al finalizar el año 1 con un total de pasivos más capital de 335,209. Por lo tanto, al terminar ese primer año, yo puedo saber cuál es mi proyectado de lo que va a valer mis activos, de lo que voy a tener en caja, de lo que voy a estar debiendo al finalizar el primer año y de cuánto va a ser incluso la utilidad de mi primer ejercicio, y estos deben de cuadrar. Fíjense muy bien. Si yo en el estado de resultados capturo un importe incorrecto, si yo en el flujo de efectivo capturo un importe incorrecto, esto ya no me va a cuadrar. Si yo en el estado de resultados considero un pago de intereses o un pago del préstamo incorrecto, ya no me va a checar, ya no me va a cuadrar, porque a lo mejor estos 72,415 que yo estoy considerando aquí no corresponde a la deuda original de los 100,000 menos el pago de capital que he estado haciendo mes con mes. Si yo capturo mal algún importe dentro del estado de resultados, no me va a coincidir tampoco el resultado del ejercicio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en el registro de todos esos ingresos, de todos los egresos y de todos los gastos que se tienen durante el primer ejercicio de la proyección que estamos haciendo, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Dudas, ¿no? No, profe. No, profe. Bueno. Está bien, profe. Ok, entonces voy a cerrar la sesión para volvernos a conectar, porque ya vamos a terminar con realizar la tasa interna de retorno, el cálculo de la tasa interna de retorno y el valor presente neto, que es lo que les voy a encargar de tarea, y para que ustedes sepan de dónde se obtuvo y cómo se hace el cálculo. Entonces, voy a cerrar ahorita la sesión, voy a terminar la sesión y ahorita se vuelven a conectar. ¿Cómo? Ok, les decía, dentro de los métodos de evaluación de proyectos, uno de los más utilizados es, o dos de los más utilizados son tasa interna de retorno y valor presente neto. Muy importante hacer la aclaración que para obtener tasa interna de retorno o valor presente neto, necesitamos exactamente los mismos importes. Solo lo que cambia es la fórmula o solo lo que cambia es el procedimiento, pero los importes son exactamente los mismos. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero, ¿para qué nos sirve la tasa interna de retorno y para qué nos sirve el valor presente neto? Ok, la tasa interna de retorno nos indica qué porcentaje sobre nuestra inversión nos arroja nuestro proyecto como retorno o como generación de utilidades de nuestro proyecto o generación de flujo de efectivo de nuestro proyecto. De tal manera que entre mayor sea la tasa de retorno que nos da un proyecto, indica que ese proyecto es más rentable y arroja también que nos va a permitir en más corto tiempo poder recuperar nuestra inversión inicial, ¿sí? Se toma como base o se toma como comparativo la inversión inicial con la cual arrancamos nuestro proyecto. Y esta inversión se compara contra los flujos netos de efectivo que nos da nuestro proyecto a lo largo de todos los años
que estamos pensando que se va a evaluar nuestro proyecto o a los años que estamos pensando proyectarlo. ¿A cuántos años se proyecta un proyecto de inversión, valga la redundancia? Pues depende del tipo de proyecto y depende de la inversión que requiere este proyecto. No es lo mismo hacer la proyección de un restaurante, ¿sí?, que hacer la proyección de la construcción de una autopista, por ejemplo, ¿sí?, o de la construcción de un hotel, ¿sí? Porque las inversiones y el retorno de la inversión obviamente va a ser mucho más largo en cuanto al periodo de tiempo de la autopista o del hotel que del restaurante, que a lo mejor incluso ni siquiera vas a tener un local propio, que a lo mejor hasta lo vas a rentar y que lo único sobre lo cual se va a calcular ese retorno de tu inversión es sobre los activos fijos, sin incluir edificio ni terrenos que vas a invertir en tu proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense, caso particular de nuestro proyecto que estamos analizando y el ejemplo que estamos viendo aquí en el Excel. La inversión inicial, ¿qué pones como inversión inicial para calcular tasa interna de retorno? Pues todo lo necesario, todo el importe necesario que tuviste que obtener, ya sea por fuentes propias como aportaciones de los socios o a través de financiamientos, como fue lo que nos prestó la institución financiera, ya sea privada o de gobierno, gubernamental, ¿sí? En lo cual, de acuerdo a nuestro proyecto de inversión, dice que de inversión inicial se requirieron 265,000, lo cual si checo aquí, me corresponde exactamente con estos 265,000. ¿Cuánto gasté en acondicionar el local, en mis activos fijos, en mis inventarios iniciales, en mi efectivo de reserva, en mis contratos y en la publicidad o promoción? Bueno, toda esa suma de importes de promoción inicial lo pongo aquí, ¿sí? Porque es de donde partimos. Necesité yo obtener ese importe para poder echar a andar mi proyecto. Entonces, debo de ver o debo de comparar contra lo que me está generando ese proyecto de flujos netos de efectivo por cada uno de los años que yo estoy pensando en elaborar mi proyecto. Entonces, fíjense, el flujo neto de efectivo del primer año de mi proyecto, yo estoy estimando que son 99,708,53. ¿De dónde obtuve esta información? Pues de mi flujo de efectivo. Por eso me pregunta, más aquí le voy a complementar. Flujos netos de efectivo del año 1. Fíjense, aquí me dice ese 1 significa que es del primer año. ¿Cuánto fue mi flujo neto de efectivo del año 1? Es decir, entradas por concepto de ventas o cualquier otro concepto, menos salidas por concepto de costos, gastos, compras, impuestos, pago de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los costos y gastos que salieron, ¿sí? Todos los conceptos por los cuales hubo desembolso se consideran de tal manera que el primer año mi proyecto de inversión generó 99,708,53, ¿sí? Yo aquí le puse o estoy suponiendo que mi proyecto de inversión lo estoy financiando o lo estoy analizando a 5 años, pero esto puede ser a 3, puede ser a 4, puede ser a 10, etcétera. Yo le estoy poniendo exactamente la misma cantidad en el año 2, 3, 4 y 5, suponiendo que tuviera el mismo flujo neto de efectivo del año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Obviamente, este flujo neto de efectivo va a cambiar, siempre es diferente. Yo estoy suponiendo un flujo igual del año 1 al año 5, pero en la práctica obviamente es diferente. Pero aquí nada más, para cuestión de fines prácticos, yo estoy suponiendo que del año 1 al año 5, generación de efectivo es ese mismo importe. A ver, ¿dudas hasta ahí antes de empezar a hacer el cálculo?
Sí, profe, esa suma de los 99,000 no me quedó claro de dónde salieron. Es Pues, la suma de... Perdón, casi no te escucho, Scarlett. Preguntaba que los 99,000 es la suma de todos los gastos. ¿Estos 99,708? Sí, Estos 99,708 salen de mi flujo de efectivo. ¿Cuánto me generó mi proyecto de inversión desde enero hasta diciembre por el año 1? Si yo sumo todo el flujo de efectivo generado real del mes 1, perdón, hasta el mes 12, me suman 99,709. Es decir, yo terminé el primer año con 109,709 en el banco, pero yo tenía 10,000 con los cuales arranqué mi negocio. Por lo tanto, la diferencia entre la cantidad con la que terminé en el banco o en la caja al finalizar el primer año, menos lo que yo ya tenía al arrancar operaciones, quiere decir que mi proyecto me generó 99,709. Y si yo sumo lo que me generó el mes 1, 2, 3, 4, hasta el último mes, me van a dar esos 99,709. ¿Sí? De tal manera que esos 99,709 son los que yo registro aquí en mi flujo neto de efectivo del año 1. ¿Sí? Entonces, yo tenía 10,000, cerré con 109,000. Quiere decir que mi proyecto me generó, ya una vez que pagué costos, gastos y todo, me generó, no fue utilidad, me generó de efectivo 99,708.53, que si lo redondeo, si le quito los decimales, pues me coincide exactamente y tal cual con este flujo de efectivo año 1, 99,709. ¿Sí? ¿Sí quedó más claro? ¿Sí, Scarlett? sí, gracias, profe. Ok, muy bien. Entonces, les digo, yo supongo que en el año 2, 3, 4 y 5 me genera otra vez el mismo importe que les digo. En la práctica, obviamente eso jamás va a suceder, pero yo lo estoy poniendo ahí para simplificar el cálculo. Entonces, resulta que yo digo, del año 1 al año 5, eso es mi generación de flujo de efectivo. Y en mi inversión inicial, pues es lo que necesité para arrancar mi proyecto. ¿Cómo calculo tasa interna de retorno? Pues es bien sencillo. Es una fórmula sencillísima. Es más fácil que todas las que hemos visto. Para que cuando ustedes lo apliquen en sus proyectos de inversión, pues nada más es aplicarle rápidamente el uso de una función que se llama TIR, ¿sí? Tasa interna de retorno, y aquí me dice la descripción. Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión, ¿sí? Los 265,000 para una serie de valores en efectivo, o sea, mi retorno de efectivo, todo lo que entró menos lo que salió, cuánto se generó por mi proyecto en un determinado periodo de tiempo. Nada más yo le tengo que poner mi paréntesis y seleccionar desde la inversión inicial hasta el flujo neto de efectivo del año 5 y cierro paréntesis y tan 25.58%, que es mi tasa interna de retorno. Ok, ¿qué quiere decir? Que esos 265,000, muy importante, la inversión inicial para hacer el cálculo de la tasa interna de retorno, para que Excel identifique que esos 265,000 es la inversión inicial y que todos los demás son flujos de efectivo, se pone en signo negativo, ¿sí? La inversión inicial se pone en negativo y los flujos netos se ponen en positivo para que Excel nos identifique que esos 265 es la inversión inicial. Entonces, mi tasa interna de retorno dice que el regreso, el retorno sobre mi inversión equivale
al 25.58% de esa inversión, ¿sí? Quiere decir, obviamente, que entre más alto sea esta TIR, mi proyecto será más rentable o mis flujos de efectivo que me van a generar son más altos, ¿sí? Y los obtengo de contrastar o de comparar los flujos netos de efectivo contra mi inversión inicial. No es lo mismo comparar un flujo neto de efectivo de 99,709 contra una inversión de 265,000 con hacer la comparación o el contraste de un flujo neto de efectivo igual de 99,709, pero si la inversión fuera de 10 millones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese dato, esa comparación o ese contraste de los flujos netos, tanto del año 1 hasta el año 5, contra la inversión inicial me da una tasa interna de retorno del 25.58. ¿Cómo puedo determinar si esa tasa interna de retorno es buena o es mala? Pues depende de las expectativas de los socios acerca de ese proyecto o depende de la expectativa de la institución financiera que te va a estar financiando ese proyecto, ¿sí? Esa tasa interna de retorno se debe de comparar contra las expectativas que pudiera tener el socio, el inversionista, o compararlo contra otro probable proyecto en el que yo invertiría estos 265,000. Si otro proyecto me da una tasa interna de retorno, pues me voy a ese otro proyecto que me dé la tasa interna de retorno si es más alta. Si yo lo comparo contra otro proyecto y me da una tasa interna de retorno más baja, entonces pues yo me voy a este proyecto que me da esa tasa interna de retorno del 25.58. Entre más alta sea esa tasa interna de retorno, quiere decir que mi proyecto es más rentable. Ojo, al momento de presentar un proyecto de inversión, debe de validarse que esa tasa interna de retorno sea creíble, sea viable y sea realmente una cantidad alcanzable, porque luego he visto algunos proyectos de inversión que te dicen que su tasa interna de retorno es del 120, 130, 150%. Son cantidades que difícilmente se pueden alcanzar en un proyecto que esté bien estructurado y que esté bien proyectado, valga la redundancia, que los números que se le hayan alimentado sean los correctos. Por lo tanto, cuando se vaya a presentar un proyecto de este tipo, debe de verse la viabilidad y verse que esa cantidad sea razonable. Entonces, un 25.58%, pues en realidad es elevado porque si tú lo comparas contra, por ejemplo, la rentabilidad que pudiera obtener alguno de las instituciones o de las empresas que ya estuvimos comparando en análisis de estados financieros, difícilmente alguna pudiera llegar a esta tasa interna de retorno o a una tasa de rentabilidad del veintitantos por ciento. Sí, entonces digamos que queda un poquito alto, pero para efectos de nuestro estudio, pues ahí lo dejamos, ya no le movemos. ¿Sí? Dice que nos da el 25.58% de tasa interna de retorno. Y luego nos dice que hay que calcular también como parte de ese análisis o esas herramientas que se les aplican a los proyectos de inversión, el valor presente neto. El valor presente neto nos sirve para determinar si los flujos que nos generan nuestro proyecto de inversión son superiores a la inversión inicial, pero restándole una tasa de descuento. Esta tasa de descuento puede ser la inflación, puede ser el porcentaje que obtendríamos sobre otro proyecto, puede ser una tasa aceptable que estamos esperando recibir por nuestro proyecto, etcétera, etcétera. Me explico, voy más a detalle. Si yo digo, ok, quiero saber
si mis flujos netos de efectivo en 5 años son superiores a mi inversión inicial, ¿sí? Yo diría, bueno, pues lo más sencillo sería sumar mis flujos netos de efectivo de 5 años contra mi inversión inicial. Y aquí me dice que sí, si yo hago esta suma, me dice que son 498,543. Y yo digo, pues sí, es mucho más que mi inversión inicial, ya la hice. Ojo, muy, muy importante, hay que saber o hay que tomar en cuenta que el valor del dinero a través del tiempo no es el mismo. No son los mismos estos 99,709 el año 1 que estos 99,709 el año 5. Estos 99,709 valen más que estos 99,709 porque es mejor ese importe hoy que ese importe dentro de 5 años. Valen más 99,709 el año 1 que esos mismos 99,709 el año 5. Por el transcurso del tiempo no compramos lo mismo el año 1 que el año 5, o el año 1 que el año 2, o el año 1 que el año 3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay que descontarle a esos flujos netos de efectivo cuando menos la inflación, cuando menos. Pero para hacer el cálculo del valor presente neto nos dicen que debemos de restarle algo que se llama el costo de oportunidad. Es decir, si conozco de algún otro proyecto o si conozco de alguna otra inversión que me da un determinado porcentaje que ya conozco, se lo pongo aquí en mi cálculo. O si tengo ya en mente qué porcentaje de interés o qué porcentaje de retorno estoy esperando obtener sobre mi negocio, yo lo pongo aquí, sobre mi proyecto. Esa tasa que se le alimenta en el cálculo es muy subjetiva. O sea, yo les voy a dar ahorita un importe, pero ese es muy subjetivo y está muy, es muy, de acuerdo al criterio de la persona que va a elaborar el proyecto de la inversión, de lo que espera obtener sobre ese proyecto de inversión, etcétera, etcétera. Y ahorita va a quedar un poquito más claro cuando le pongamos números. Fíjense. ¿Cómo se calcula el valor presente neto? Se le pone una función que se llama VNA, que dice, devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, que es la que le vamos a poner aquí, y una serie de pagos futuros, ¿sí? Y entradas, ¿sí? Que son valores negativos y valores positivos, ¿sí? Ok, yo aquí ya no necesito ponerle valores negativos y valores positivos, porque yo ya tengo el neto. Yo ya no necesito ponerle las entradas como positivo y las salidas como negativo, porque yo aquí tengo ya la diferencia entre las entradas menos las salidas. Entonces, ¿qué le pongo a mi cálculo? Le pongo VNA, abro paréntesis, le pongo la tasa. Yo voy a poner que yo espero obtener sobre mi proyecto de inversión un 18% anual. ¿Sí? Entonces, por eso le pongo 0.18 o 18%. Les digo, esta tasa es muy variable, es muy subjetiva, depende de quién esté haciendo el proyecto, depende de cuáles son las expectativas de los inversionistas, etc. Depende de muchas cosas. Yo personalmente espero obtener de ese proyecto el 18% anual. Le pongo una coma y luego selecciono todos los flujos de efectivo del año 1 al año 5 y cierro paréntesis. Y al resultado que me dé eso le agrego la inversión inicial. ¿Sí? Y el resultado me va a dar aquí. Aquí salió diferente porque había utilizado un 15%. Yo puedo utilizar un 15 o puedo utilizar un 18 o puedo utilizar diferentes
tasas. Es todo, nos llevaríamos toda una clase intentando establecer un criterio para poner esa tasa o para establecer esa tasa de descuento. Y dependiendo obviamente de las materias que ustedes vayan a hacer, donde vayan a emplear esa tasa, pues puede ser diferente esa tasa de retorno. Entonces, fíjense, dice aquí, Profe, o cómo se profe, interpreta entonces este tengo, valor presente neto. ¿Dudas hasta ahí antes sí, de terminar ya con la interpretación? sí, profe, Mande usted, ¿sí me escucha? más o menos. Entonces, según el proyecto, aquí hay que ver más o menos, ¿verdad? Pero, ¿qué es mejor? ¿Poner un descuento más alto? Entre más estricto seas con tu proyecto y entre más expectativas tengas sobre tu proyecto, le debes de poner una tasa de descuento más alta, porque haces que lo Más real, forzas a que te tiene que dar mejores números para que sea rentable, para que sea viable. Y más a la realidad, ¿verdad? ajá, exactamente. Y depende mucho también del tipo de proyecto que sea, porque sabemos, por ejemplo, que algunos proyectos o algunos negocios te dejan una tasa de rendimiento más alta que otros y algunos te dejan más baja, etcétera. Entonces, depende mucho también del tipo de proyecto. Pero entre más estricto te quieras ver con tu proyecto, le debes de poner una tasa de descuento más alta. Yo le puse ahí 18%. Entonces, para cerrar, cómo se interpreta el resultado del valor presente neto? Entre más alto te dé el resultado del valor presente neto, quiere decir que tu proyecto, con los flujos netos de efectivo de todos los años que estás analizando, se alcanza a liquidar o se alcanza a pagar la inversión inicial, incluso descontándole esa tasa, llamada precisamente tasa de descuento, y todavía valdría tu proyecto aún restándole, ¿sí? Esa tasa de descuento y restándole los flujos netos de efectivo a la inversión inicial, todavía valdría tu proyecto 46,805,63. ¿Qué quiere decir esto? Entre más alto sea el número, mejor. Si tu resultado de tu proyecto te sale negativo, quiere decir que tu proyecto no pasa el filtro. Es decir, que si tú esperas, si yo hubiese dicho, bueno, yo espero obtener ese 18% de tasa de descuento, de rendimiento sobre mi inversión, y al aplicarle el valor presente neto me saliera negativo, quiere decir que mis flujos netos de efectivo no me van a dar el 18% sobre mi inversión inicial. Por lo tanto, un proyecto que salga en valor negativo no se aprueba, porque quiere decir que no me están dando el rendimiento esperado y que yo le estoy poniendo como tasa de descuento, ¿sí? Entre más alto salga, obviamente es mejor. Si sale negativo, el proyecto, normalmente lo usual o lo lógico sería que no se aprueba, porque quiere decir que que no estaría yo obteniendo mi 18% esperado sobre mi inversión, ¿sí? Estaría obteniendo menos. Si yo, por ejemplo, fíjense, vamos a hacer un cambio aquí y van a ver cómo se vincula la tasa interna de retorno con el valor presente neto. Si yo le pongo aquí un 30% en mi valor presente neto, me va a dar negativo, ¿sí? Si yo le pongo un 28%, me va a seguir dando negativo, pero ya me dio menos negativo, ¿sí? Si mis expectativas sobre ese proyecto fueran del 28%, yo diría que ese proyecto no se aprueba porque me da un número negativo. Ahora, ¿qué relación tiene la tasa interna de retorno con el valor presente neto? Bueno, precisamente la tasa interna de retorno, si yo se la pongo aquí en mi proyecto de inversión como tasa de descuento, ¿cuánto creen que me vaya a dar?
¿Cuánto creen que me dé si yo le pongo aquí en mi valor presente neto, en mi fórmula, yo le pongo como tasa de descuento lo que me dio en la TIR? Negativo, ¿no? Cero. Negativo. Dice Juan, 0. Dice Luz que negativo. Positivo, pero muy poquito, muy poquito. Positivo, pero muy bajo. A ver, opinen. ¿Qué creen que sucede si yo le pongo esa tasa interna de retorno como mi tasa de descuento? Que gana el Cruz Azul. Ah, eso no sucede en ninguno de los escenarios. Ni en el más optimista. Ya andan queriendo disolver al Cruz Azul por lavado de dinero. ¿Por qué, Juan? ¿Qué pasó ahí con Billy Álvarez? Porque contrataron financieros de la UPZ. En la UPZ ni hay financieros. Administradores muy malos. Administradores como este Jorge. Como el Jorgito. Ok. Ahí anda. Fíjense, ¿qué sucede si yo le pongo como tasa de descuento precisamente lo que me da la TIR? El resultado de mi valor presente neto sería exactamente 0. ¿Sí? Y fíjense, le voy a cambiar aquí el formato. Le voy a cambiar el formato para que se vea más bien que el formato es, que el resultado, perdón, es 0. Le voy a cambiar número y 2 posiciones decimales. Ahí está. Y el valor presente neto, si yo le pongo mi tasa interna de retorno como tasa de descuento, es 0. ¿Cómo interpreto yo esto? Fíjense. Si mi expectativa es que mi proyecto me dé 25.58, mi valor presente neto va a ser exactamente 0. Es decir, que si yo le descuento el rendimiento de 25.58 a lo largo de 5 años comparado contra mi inversión inicial, checa exactamente con el valor presente neto de tal manera que de 0. Quiere decir que si mi expectativa es de tener un rendimiento del 25.58% y me da 0, quiere decir que apenas algo, o sea, ¿por qué? Porque efectivamente a través de la TIR o tasa interna de retorno, yo veo que mi proyecto efectivamente me da ese 25.58%. Entonces, si yo digo, ok, yo espero obtener el 25.58% de mi retorno sobre mi inversión, entonces me va a dar exactamente 0, porque coincide exactamente con el rendimiento que me está dando mi inversión a través de 5 años. Si mi expectativa está abajo del 25.58%, si yo le pongo 20%, ¿sí? Si yo le pongo, fíjense, salió 33,000. Si yo le pongo 15%, sale más alto todavía. Si mi expectativa es 10%, va a salir todavía más alto. O sea, entre más baja sea la tasa de descuento, entre más abajo esté del 25.58, más alto me va a salir el valor presente neto. Y si yo ya le pongo 26%, o sea que mi expectativa de retorno sobre mi inversión es de 26%, y ahí me va a empezar a salir negativo. ¿Por qué? Porque mi proyecto no da para el 26%. Mi proyecto lo que da es para el 25.58%. Si yo le pongo 29%, pues me va a salir todavía una cantidad más alta, pero negativa. Si yo le pongo el 30%, me va a dar todavía cantidad más alta negativa, porque mi proyecto no da para un 30%. Mi proyecto da para un 25.58%. Entonces, de ahí para abajo, mis expectativas, entre más abajo estén
del 25.58%, el valor presente neto me va a dar más alto. Entre más se eleven arriba del 25.58%, me va a dar negativo y cada vez más negativo, negativo y negativo. Porque yo estoy poniendo expectativas que no son viables de acuerdo a mi proyecto de inversión. Entonces, mi base para determinar la rentabilidad del proyecto son 25.58%. Si le pongo más, como expectativa de mi valor presente neto, me sale negativo. Si le pongo menos, de ahí para arriba me va a salir positivo y entre menos le ponga, me va a salir una cantidad más alta. Conclusión. Si el valor presente neto me sale positivo o cero, el proyecto se aprueba porque me está saliendo. Si me sale cero, quiere decir que exactamente mi expectativa de rendimiento es la que me está dando. Si me sale positivo, quiere decir que todavía supera mi expectativa de rendimiento que yo estoy esperando. Si me sale negativo, el proyecto se rechaza porque quiere decir que no me da mi expectativa de rendimiento que yo estoy esperando sobre esa inversión, ¿sí? Por lo tanto, ese es el criterio que se utiliza. Entonces, ya para recapitular, si es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, el proyecto se aprueba. Si el proyecto es negativo, el proyecto se rechaza, ¿sí? Con eso podemos concluir para qué nos sirve el valor presente neto y que aquí juega un rol muy importante la tasa de descuento, ¿sí? Obviamente, entre más rentable, entre más flujo de efectivo genere ese proyecto con respecto a la inversión inicial, pues la tasa interna de retorno va a salir más alto y por lo tanto va a soportar el valor presente neto una exigencia más alta también en cuanto a la tasa de descuento que calculemos aquí. Entre menores sean esos flujos netos de efectivo con respecto a la inversión inicial, quiere decir que la tasa interna de retorno va a salir más baja también y va a soportar menos la exigencia que le pongamos como tasa de descuento en el valor presente neto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Pregunten. ¿Todo quedó muy claro? ¿Eh? Sí, profe. Muy claro. Claro como el agua. ¿Mande? ¿Quién gritó? ¿Tú, Isaac? ¿Tú gritaste, Sí, Isaac? profe, me pegaron. ¿Eh? Como que se te oyó muy femenina la voz. Quejidos. ¿Mandé? Ok, entonces, bueno. Deje que se quite la paleta de la boca. Ok, a ver, dudas. Dudas. ¿Quedó claro o no? No, profe. ¿No quedó claro o no hay dudas? No hay dudas, profe. Crystal clear. Bueno. Yes. Muy bien. ¿Ese cuándo nos lo va a mandar, profe? Se los voy a mandar entre mañana y el lunes. Muy bien. Para que hagan todo el ejercicio desde inversión inicial hasta... No se crean. Sería mucho show. Ya luego se los encargaré, no crean que se están librando. Por lo pronto, por cuestiones de logística de nuestra materia, ya se salvaron de hacer un proyecto así completo, ¿sí? Pero ya luego veremos, ¿sí? Entonces, yo les enviaría datos. Fíjense, ¿qué les enviaría para que ustedes hicieran ese cálculo? Les enviaría